Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan como cada jueves en su programa predilecto Anestesia y Más. Soy la doctora Stephanie Núñez y mi hermano y compañero, el doctor Jonathan Castro. Como siempre, todos los jueves traemos temas importantísimos y de muy buena, de muy buen origen para transmitirle a todos ustedes con los mejores especialistas, compañeros, amigos, preparados para traerle una información fresca como cada jueves en este su programa Anestesia y Más. Buenas noches, hermano Castro. Buenas noches, Stephanie. Qué bueno que estás aquí con nosotros. A ustedes, amigos, bienvenidos sean todos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Qué bueno que hoy vamos a tratar un tema de verdad sumamente interesante que a mucha gente le preocupa y que mucha gente dice padecer. Y hoy vamos a ver si es cierto todo este tipo de cosas. ¿Y a quién tenemos invitado hoy, Stephanie, con nosotros? Bueno, tenemos un compañero, amigo de larga formación, que nos trae un tema, como usted decía, de muy en boga, digamos así, para toda la población productiva del país, como lo es la insuficiencia venosa. Esta noche en su programa Anestesia y Más traemos al doctor Juan Natanael Morales, médico cirujano cardiovascular, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con honores cum laude. Luego, posterior a esto, realizó la especialidad en cirugía general en el Hospital Militar Docente Doctor Ramón de Lara, donde ahí inició nuestra amistad y formación de la mano de los mejores cirujanos de nuestro país, con las mejores normas y la mejor formación. Posterior a esto participó a hacer partió a hacer su especialidad al hospital Carlos Arbelo, eso es en Venezuela, donde hizo la subespecialidad de cirugía cardiovascular, y es una amplia formación que, si decimos otras tantas, pasamos la noche mencionando su vasta preparación en esta área que le concierne, como es cardiovascular. Muy buenas noches, hermano, amigo, compañero Morales. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación para estar aquí en tu programa o en su programa, y esperemos tratar el tema en cuestión, sobre todo en beneficio de cada uno de los oyentes que nos acompañan en esta noche. Así es. Yo creo que esta enfermedad, sin temor a equivocarme, viene siendo una pandemia silente por muchos años. Vemos personas con este grado, ya sea de inicio o ya de larga data, de lo que es el padecimiento de la insuficiencia venosa. Eh, esta noche promete que le saquemos el mayor provecho a lo que es la formación del doctor Morales, para que toda la población de nuestro país y todos los grupos que nos sintonizan como cada jueves a través de Cabina 34 Radio, comencemos a nutrirnos de estos conocimientos. Eh, Creo que, hermano, podemos iniciar nuestro programa, como usted bien decía, con la bendición del Señor, y que todo lo pongamos en manos de Él. Amén. Así que nosotros siempre hacemos, Morales, unas preguntas para las personas, nos las envían a nuestras diferentes plataformas, y ellos siempre como es el tema principal, siempre nos hacen la pregunta, diríamos cliché: ¿qué es la insuficiencia venosa? Esa es nuestra primera pregunta de esta noche. Es importantísimo, si vamos a hablar de insuficiencia venosa, conocer cuál es el término correcto o a qué nos referimos. Y bien hacías cuando te referías a que es una epidemia silente, porque es una enfermedad
que está presente básicamente en el 40% de las mujeres, y aunque es menos frecuente en los hombres, alcanza hasta un 20%. Sin embargo, cuando se presenta en los hombres, aunque es menos frecuente, es muchísimo más agresivo. Pero para entrar en materia y darle un concepto al término de insuficiencia venosa, vamos a tratar de hacerlo lo más simple para todos aquellos que nos escuchan en esta noche. La función de nuestro corazón es la distribución de la sangre en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Esto lo va a hacer a través de unas estructuras que todos hemos escuchado, que son las arterias. Las arterias son las encargadas, una vez el corazón se contrae, de la distribución de la sangre. Y la van a llevar, por ejemplo, hasta los miembros inferiores. Esta sangre que llevan las arterias son las que llevan el oxígeno, el nutriente y la energía. Ahora, una vez esta sangre es utilizada en los miembros inferiores o en las diferentes partes del cuerpo, tiene que regresarse. Las venas son las encargadas de regresar esa sangre desde el lugar en donde se encuentran, en este caso en los miembros inferiores o en las piernas, para hacerlo un lenguaje más llano, de regreso hacia el corazón. Cuando estas venas pierden la capacidad de regresar esa sangre nuevamente o de hacer su función principal, que el término correcto sería de hacer un retorno venoso adecuado, entonces es lo que nosotros vamos a llamar como insuficiencia venosa. Esta insuficiencia venosa generalmente puede ser de unas venas que están superficiales, que son unas venas que están pegadas a la piel, o unas venas profundas que se encuentran pegadas al hueso, o venas que van a comunicar las venas superficiales con las venas profundas. Generalmente las venas superficiales se van a dañar o no pueden hacer su función adecuadamente cuando estas venas se vuelven dilatadas, se vuelven tortuosas, y entonces la pared venosa es lo suficientemente grande para impedir que esa sangre lleve el flujo sanguíneo de regreso hacia el corazón, sino que se regrese hacia las piernas. La otra causa principal es que dentro de estas venas vamos a encontrar lo que nosotros denominamos el aparato valvular, las válvulas que van a dirigir la sangre desde abajo hacia arriba. Y cuando estas válvulas se dañan, generalmente, entonces son las dos principales causas del daño a nivel de las venas superficiales. Sin embargo, a nivel de las venas profundas, la causa más frecuente de que estas venas se vuelvan insuficientes es la aparición de coágulos que van a obstruir adecuadamente la circulación venosa o que van a dañar directamente el aparato valvular. En sentido general, cualquiera que sea de las causas, lo que tenemos que tener en cuenta es que la sangre no regresa adecuadamente, tenemos una mala circulación, la sangre se queda hasta cierto punto estancada en las piernas, y es lo que comúnmente la gente dice: doctor, estoy sufriendo de la circulación, porque han tenido un daño, sobre todo a nivel del sistema venoso. Okay. Así. Te voy a preguntar ese término que mucha gente lo usa, es decir, sufro de la circulación yo. Eso así. Entonces, esa gente que dice sufrir de la circulación, ¿cuáles serían los síntomas que esa persona siente ya al describir todo eso que tú has dicho? Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas? Mira, cuando la gente dice que sufre de la circulación, para tomarte la palabra, puede estar hablando de que tiene un problema arterial, de que tiene un problema venoso, o que tiene un problema linfático. Sin embargo, sufrir de la circulación en el lenguaje popular es casi exclusivo de insuficiencia venosa. Gracias. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son prácticamente clásicos. Es el paciente que te dice: doctor, en la mañana cuando me levanto, tengo los pies hinchados. Tengo los pies secos, perdón. Y a medida que va avanzando el día, los pies se le hinchan. Hay edema, sobre todo vespertino. Los pies se los siente pesado, hay calambre, hay hormigueos, hay pesadez, hay calambres musculares, es lo que nosotros denominamos pies inquietos. Cuando la enfermedad sigue avanzando, entonces vienen los cambios cutáneos. El paciente dice: doctor, se me están poniendo negros los pies. Hay manchas en la piel, unas manchas sobre todo que son café con leche, manchas oscuras, manchas blancas. En estados muy avanzados tenemos una de las complicaciones más temibles, que es la aparición de una úlcera venosa. Todo el mundo tiene un conocido, un familiar, alguien que dice que tiene una llaga que ha permanecido durante muchísimo tiempo. Y dicen: eso es por problema de la circulación. También hay síntomas que se conocen como la varicocragia, que es cuando esa vena varicosa grande se rompe y hace un sangrado externo importante. Y básicamente estos son los síntomas que llevan al paciente a tener esa duda
y sospechar de que tiene un problema circulatorio, sobre todo de insuficiencia venosa. Ok. ¿Y existe el término mala circulación? Bueno, pudiéramos decir que sí, pero en el lenguaje popular, porque si la sangre no está retornando adecuadamente, es cierto, en términos prácticos, lo que la circulación no es efectiva y por consiguiente es una mala circulación y pudiéramos decir que es simplemente una circulación ineficiente, una circulación incapaz de realizar su función de la forma correcta. Ok, porque yo diría que si existiera per se, no existiera el término mala circulación, entonces esta insuficiencia venosa no se cronifica, ¿o me equivoco? Generalmente la insuficiencia venosa es crónica, porque es ya se va, va cronificándose en el tiempo o su daño se va incrementando a medida de que va pasando el tiempo. Generalmente aparece un pequeño daño valvular, sobre todo si hablamos de un síndrome postrombotico, aparece un trombo. Generalmente este trombo se puede resolver, este coágulo se puede resolver, sin embargo, si provoca un daño a nivel de la válvula, poco a poco se va a ir degradando, el flujo retrógrado va a seguir aumentando, el paciente va a entrar en lo que se llama hipertensión venosa, va a haber inversión de los flujos, va a haber daño del aparato valvular y eso se va a ir cronificando en el tiempo. Y la circulación lo que simplemente va a ir empeorando con el paso de los días. Ok, y entonces, sí, hermano, ¿usted quería decir algo? No, lo que le quería preguntar era ya ver cómo nosotros, alguien me pregunta que cómo, viendo algunos de los síntomas que se están describiendo aquí, que cómo podría ella llegar a un diagnóstico, decir, mira, realmente lo que tú tienes es una insuficiencia venosa. Mira, en primer lugar, historia clínica y examen físico. Ser evaluado por alguien que tenga el entrenamiento y las condiciones necesarias para hacer un diagnóstico. Con una historia clínica, sobre todo con hábitos laborales, un paciente, ¿usted trabaja? Sí. ¿Dura mucho tiempo de pie? Nos tenemos que ir orientando. ¿Dura mucho tiempo sentado? El paciente está en sobrepeso. ¿Tiene edema? El edema es más frecuente en la mañana, en la tarde, en la noche. Mejora cuando se acuesta. Siente picor, tiene calambre. Cuando vamos al examen físico, hay edema que deja fovea, hay cambios que se llaman de lipodermoesclerosis, que son las manchas que le hemos señalado, hay una úlcera venosa, una historia clínica, un examen físico. Obviamente, hoy por hoy también nos auxiliamos de métodos no invasivos para hacer el diagnóstico de la insuficiencia venosa. Y el más frecuente es el ecodoppler, el ecovascular. Todo paciente, o todos hemos escuchado que le hemos hecho un Doppler al paciente. Entonces, tenemos que hacer un Doppler y en ese estudio Doppler, que es como una sonografía de las arterias o de las venas, en este caso de los miembros inferiores, uno va a ver y va a poder documentar la inversión del flujo. Se va a dar cuenta que el flujo, en lugar de venir desde los pies hacia el corazón, cuando le pedimos al paciente que tosa o que puje, simplemente la sangre se está empezando a devolver porque el aparato valvular no coacta, no cierra de la forma correcta. Ok. ¿Y cómo diferenciamos? Porque muchas veces, sin temor a equivocarme, las personas van directamente al vascular porque comúnmente tienen una inflamación de los tobillos, solamente por eso, o por el cansancio, o mayormente por el hormigueo. Mira, hay que hacer diagnóstico diferencial con múltiples enfermedades, porque es cierto, no solo por la insuficiencia venosa vamos a tener calambre en las piernas, ¿entiendes? O quizá edema. El paciente que tenemos una radiculopatía, una hernia discal, L4, L5, L5S1, que comprime la raíz nerviosa y el paciente te va a decir que tiene dolor, sobre todo en la parte de la cadera, en la parte de afuera del muslo y de la pierna, o que tiene calambre. O los pacientes diabéticos, que tienen 10, 15 años de diabéticos y entonces tienen mucho calambre y mucho hormigueo. Sin embargo, ese calambre o hormigueo no es secundario a su insuficiencia venosa, sino a su neuropatía diabética que se ha instaurado en este caso. También hay casos de traumatismos, tan simple traumatismo, 15 de la
de la rodilla, del tobillo, perdón, y también meniscopatías. Hay pacientes que te llegan, doctor, me duele la pierna, y tú le mandas a hacer una resonancia de la rodilla y tiene el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, o una tendinovitis instaurada, y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para nosotros llegar a la conclusión de que ese problema que tiene no es secundario a las otras enfermedades que se pudieran presentar. Ok, así es. Eh, ¿Iríamos nosotros a un tratamiento inicial o alguien me pregunta que si obligatoriamente la mayoría de esos problemas terminan en cirugía o hay otras cosas que hacer? Mira, en primer lugar tenemos que modificar el estilo de vida. Los principales, quitar los principales factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son el sedentarismo y la obesidad, la hipercolesterolemia. Tenemos que pedirle al paciente que empiece a caminar, que pierda peso, ¿cierto? Y que mejore sus hábitos posturales. ¿A qué me refiero? Si el paciente permanece durante muchas horas parado, le pedimos que cada cierto tiempo, cada hora y media, cada 2 horas, se siente unos 10 minutos. Y a igual al inverso, si dura mucho tiempo sentado, que cada cierto tiempo se pare y haga una ligera caminata para así facilitar el retorno venoso. Ahora, el tratamiento va a ir dirigido en diferentes grados porque la insuficiencia venosa tiene diferentes grados, dependiendo de la clasificación, podemos decir que hasta 6 grados para hacerlo lo más grueso posible, y dependiendo qué tan severo esté, entonces vamos a elegir la modalidad de tratamiento que más le convenga al paciente. Generalmente vamos a utilizar con los pacientes el uso de medicamentos venotónicos, medicamentos que van a hacer que hasta cierto punto la vena se ponga más gruesa, más fuerte, y que mejore la circulación, que la vena no permita que la sangre se le escape, y así mejoramos el edema. Y uno de los pilares del tratamiento es el uso de medias de compresión graduada, que es lo que la gente le dice, mira, le indicaron una media para la circulación. Yo creo que todo el mundo ha visto a alguien que tiene una media de la circulación puesta, que unas medias que anteriormente eran de poliéster, de un amarillo intenso bien característico, que todo el mundo veía a la doña en el autobús, que la veía en la calle y decía, la doña tiene problemas de circulación. Hoy por hoy esas medias han cambiado, sobre todo porque la mayoría de nuestros pacientes son mujeres, y las mujeres necesitan mantener la estética. Entonces tenemos ya medias más llamativas, más vistosas, que disimulan un poquito más su apariencia y que cumplen su principal función, que es la compresión. Ahora, hay estados donde el tratamiento ya debe ser quirúrgico. Entonces, para eso tú requieres una evaluación eh, bien minuciosa para determinar si ya este paciente que tenemos requiere de una intervención quirúrgica, independientemente del método. Tenemos diferentes técnicas quirúrgicas para resolver, para tratar la insuficiencia venosa, que pueden ser técnicas abiertas, que son las más tradicionales. Tenemos técnicas de láser, tenemos técnicas de radiofrecuencia. Tenemos una que en las primeras etapas a las mujeres le llama mucho la atención, que es cuando van y te dicen, doctor, yo quiero inyectarme esas arañitas vasculares tan molestosas, sobre todo cuando la paciente es joven. También podemos utilizar espuma. En fin, tenemos una variedad de técnicas quirúrgicas que están disponibles y que están a la mano para darle solución a estos problemas. Okay. Dentro de la parte del tratamiento, nos enviaron Morales un cuestionamiento, una inquietud de una paciente. Ella dice que fue diagnosticada con insuficiencia venosa y que el tratamiento que le pusieron fue gabapentina. Y ella investiga que es para epilepsia. Ella pregunta, ¿es el tratamiento correcto? Mira, la gabapentina se puede utilizar en epilepsia, pero también en dolores neuropáticos. Es probable que le mandaron la gabapentina pensando que su problema quizá de calambre o de dolor en los miembros inferiores sea por una radiculopatía, que era lo que le comentaba al principio. Quizá quien la evaluó pensó que ella pudiera tener una hernia discal o una rectificación de la columna, una retrolistesis, que cuando la columna se va posterior, o una anterolistesis. Habría que ver. Lo que tendríamos que saber es si se le pidió una resonancia de columna para estar seguro si realmente tiene esta condición.
Aquí nuestros amigos que nos sintonizan preguntan, ¿con medias de compresión no se mejora la insuficiencia venosa? Creo que parte de lo que habías comentado, pero para responder. Al contrario, el pilar del tratamiento de la insuficiencia venosa es el uso de medidas de compresión graduada. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando todos hemos estado en el patio con la manguera regando. Si nosotros queremos, ¿verdad?, que ese chorro llegue más lejos, ¿qué hacemos? Tapamos la boca de la manguera y hacemos que disminuimos el diámetro de la manguera y el chorro se va más lejos. La media de compresión graduada, para hacerlo lo más grueso posible, eso es lo que hace. Comprime la pared venosa, disminuye el diámetro de la vena y hace que ese chorro de la sangre suba con mayor fuerza desde la parte más inferior de la pierna directamente hacia nuestro corazón, y eso facilita ese retorno venoso que es tan necesario y tan importante que se ejecute de la forma correcta. ¿En qué momento deja de funcionar o siempre ustedes van tomando medidas previsorias para el cambio de estas medias? ¿O es una medida per se para siempre o paulatinamente hacen cambios del diámetro o el grosor o la compresión, el grado? Buena pregunta. Mira, las medias vienen diseñadas generalmente para que se cambien cada 6 a 8 meses. Cada 6 a 8 meses hay que cambiarlas. Sin embargo, por relaciones de costo, en ocasiones estas medias duran un poquito más. Lo que nosotros hacemos es que le enseñamos al paciente a cuidar las medias. ¿Cómo cuidamos las medias? Que cuando se laven con champú, que no se laven en la lavadora, que no se tiendan al sol, que no se pongan en un cordel, sino que se pongan en superficies lisas y que se sequen prácticamente a temperatura ambiente o con el aire que les llegue. ¿Por qué? Porque el calor, como son medias elásticas, quema la goma, exacto, y entonces reduce el diámetro. Entonces, así nosotros acortamos la vida de la media. Ahora, con respecto a la compresión, claro que va a ir variando. Por ejemplo, tenemos 4 grados básicos de compresión: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Si la condición sigue avanzando, entonces tenemos que ir aumentando la compresión. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde el paciente tiene y empieza como una insuficiencia venosa. Sin embargo, progresa a tener una insuficiencia venosa que se acompaña de una insuficiencia linfática. Entonces ahí tenemos que aumentar el grado de compresión. Ahora, también tenemos lo contrario. Tenemos pacientes que tienen su grado de insuficiencia venosa, sin embargo, son pacientes diabéticos y fumadores que evolucionan a una arteriopatía obstructiva crónica. Entonces tenemos que reducir o incluso quitar, si el paciente llega a tener pulsos ausentes o incluso algo que nosotros llamamos índice tobillo-brazo por debajo de 0.8, nosotros no podemos seguir con la terapia compresiva. Por lo que el uso de media el cambio de la media, tanto del aumento de la presión como de eliminarla definitivamente, tiene que ser una decisión bien tomada. Sí, porque alguien nos pregunta aquí en las redes, ¿qué tanto afecta el uso del tabaco en las enfermedades vasculares? Mira, el tabaquismo es quizás... bueno, mira, el tabaquismo es uno de los principales enemigos de la humanidad. Sí. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, cada 8 segundos muere una persona por una causa relacionada al tabaquismo. Este programa va a durar 1 hora, más o menos. Cada 8 segundos de este programa hay una persona que va a fallecer por una causa ligada al tabaquismo. En las causas, en las enfermedades cardiovasculares, en las arteriopatías, en las enfermedades arteriales coronarias, en las enfermedades valvulares, en todas, uno de los principales factores de riesgo es el fumar. Es el cigarrillo, el tabaco, el hábito de fumar es uno de los principales enemigos que tenemos en todos los tipos de enfermedades. Y la doctora Núñez, que es experta en el área de anestesiología, sabe que... Mi hermano Castro también, anestesiólogo. Bueno. Sí. Ya, de eso saben ustedes. Del daño que ocasiona a nivel del aparato respiratorio. El hábito de fumar es muy, muy negativo realmente. Sí, ¿y qué consideración te tiene volvemos a las medias? Porque mayormente todas las pacientes o la mayoría siempre en una primera o segunda visita a los vasculares
salen con su hojita Con su media. su media. ¿Y qué consideración te tiene el uso de medias en los viajes en avión? O mayormente viajes largos aquí dentro de lo que es nuestro país. Mira, lo que yo le digo a las pacientes o a los pacientes, porque tenemos, como te decía, hombres también con insuficiencia venosa, es que le cojan cariño a sus medias, que sientan que le pertenecen. E incluso cuando el paciente empieza a sentir los beneficios del uso de medias, se encariña tanto con ella que simplemente no puede vivir sin ella. Ahora, para responder la pregunta, claro que sí. Paciente que va a hacer viajes muy largos, ¿verdad? Que sobre todo viajes mayores de 3 horas, viajes transatlánticos, sobre todo cuando se viaja a Europa o incluso a algunas partes de Sudamérica, incluso viajes aquí en auto que son muy distantes, el paciente tiene que andar con sus medias. ¿Por qué? Porque sobre todo en avión, para poner un ejemplo, la presurización del avión predispone a la aparición de una trombosis venosa profunda, o también el largo tiempo en una cabina sentado con los pies encogidos. Hay lo que se llama el síndrome de la clase económica, donde el paciente, por la falta de movilidad durante todas esas largas horas de viaje, entonces predispone a que se pueda formar un trombo en una de las piernas. Entonces, tenemos pacientes que cuando llegan a su destino vienen con los pies hinchados. Hay pacientes que cuando vienen sobre todo de Europa dicen que las botas no le entran o que no le salen por el edema tan importante que han tenido, sobre todo por la gravedad con los pies durante tanto tiempo parados. Y lo que se les recomienda a todo paciente es que viaje con sus medias. Yo les recomiendo a mis pacientes viaje de más de 2 horas, que viaje con sus medias colocadas. Y en esa gente que viaja también influye la altura, la presión atmosférica. Claro que sí, claro que sí. Incluso dentro de los protocolos que tenemos a nivel nacional, si un paciente viene de Estados Unidos o viene de Europa a realizarse una cirugía, tiene que permanecer 24 a 48 horas hasta cierto punto el daño que ocasiona la presurización y las presiones y las alturas se regularicen, y así de esta forma tratamos de evitar de tener una complicación de este tipo. ¿Qué consideración te tienen el mismo uso de medias en los procedimientos quirúrgicos, que no sean necesariamente plásticos, sino una cirugía una histerectomía? ¿Qué consideración? Siempre y cuando el paciente no tiene que ser o tener una insuficiencia venosa. Mira, el uso de medias antiembólicas tiene unos niveles de evidencia prácticamente nivel 1 con recomendaciones tipo A. O sea, siempre está recomendado y siempre son beneficiosos para el paciente. ¿Por qué? Porque nos ayuda en la tromboprofilaxis. Cuando un paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, tú quieres evitar que el paciente te haga un evento de un tromboembolismo. Los tromboembolismos generalmente se van a originar por coágulos que se van a iniciar en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. ¿Cómo vamos a prevenir estos coágulos en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores? Con el uso de medias de compresión, con las famosas medias antiembólicas, que todo el mundo las ha visto, que son unas medias blancas. Existen otros mecanismos para tú prevenir hacer esa tromboprofilaxis, como son el uso de heparinas de bajo peso molecular, generalmente a las 6 horas luego del procedimiento, 4 horas, dependiendo de 1 miligramo por kilogramo de peso. También tenemos terapia de compresión neumática intermitente, que lo vamos a colocar sobre todo a nivel de la pantorrilla para que durante el procedimiento quirúrgico la bomba muscular, porque la sangre se va a regresar sobre todo por las bombas musculares de la planta del pie y de la pantorrilla, se estimulen. E incluso tenemos unos pequeños dispositivos que parecen reloj, que se pueden colocar en la pantorrilla, que van a provocar unas contracturas musculares intermitentes, cíclicas, para facilitar el retorno venoso. O sea, no solamente en el procedimiento en procedimientos estéticos, sino en histerectomía, donde se van a abordar vasos de la pelvis, en procedimientos de ortopedia, sobre todo cuando son fracturas de cadera, esas medidas antiembólicas, el paciente tiene que entrar con sus medias puestas. En los procedimientos de cirugía bariátrica, que se le va a hacer esa catrectomía vertical,
es importantísimo el uso de medidas antiembólicas. Alguien me pregunta que ha visto que las medias tienen diferentes largos, es decir, diferentes tamaños. Entonces, quería saber cuál es la ideal para usar, si a mediana, esas que se usan a la rodilla o que lleguen a la ingle, o hay alguna indicación para eso. Va a depender de cada caso. Va a depender de cada caso. Sin embargo, la mayor compresión nosotros necesitamos a nivel de la planta del pie y a nivel de la pantorrilla. Es porque es ahí donde tenemos los famosos corazones musculares. Tanto a nivel de la planta del pie, el nombre es un corazón muscular de Lahar y tiene un fuelle venoso en la pantorrilla, parece como un fuelle. El fuelle es como un dispositivo para echar aire usaba mucho Tom y Jerry para decirlo, recordar algo de mi infancia para atizar el fuego. Entonces, principalmente la mayor compresión tiene que ser en esas dos partes. Sin embargo, hay indicaciones que tiene que llegar al muslo, incluso panty, y sobre todo si la paciente está embarazada, hay unas medidas especiales que son de maternidad. Pero hay que evaluar a cada paciente para decidir cuál le conviene a cada quien, porque es bien individualizado. Sí, porque realmente una persona que se le coloque un size menor del que lleva aumentaría. Es importantísimo eso que me comentas. Mira, las medidas de compresión graduada tienen que ser medidas a la medida. Tú vas a comprar una media y al igual que una camisa, yo que estoy medio gordito, tengo que comprarme una camisa L, para decir un ejemplo. Si me pongo una camisa S, la camisa me va a quedar pequeña. No es que la camisa tiene problema, es que simplemente no es mi size. Entonces, las medias igual, vienen por size. Entonces, para saber cuál es el size que a ti te corresponde, tú tienes que ir personalmente donde se distribuye la media para que te midan en el tobillo, en la pantorrilla y a nivel del muslo, si la medida, si tu media va a ser tipo muslo o tipo panty. Entonces, atendiendo a esas medidas, nosotros vamos a seleccionar el size que a ti te corresponde, un size small, medium, large, XL, dependiendo. E incluso hay pacientes que no califican, que no hay diámetros adecuados para la media, sobre todo los pacientes obesos o los pacientes que tienen elefantiasis o un linfedema, sino que tenemos que hacer unas medidas especiales que son kits de citorreducción o que son especialmente para ello ajustados al diámetro de su muslo. Entonces, el diámetro es importantísimo porque de repente el paciente dice, doctor, yo no aguanto la media, pero claro, te estás poniendo una media S en una pierna M, en una media que viene con compresión, está duplicando o quizás triplicando la presión que tú necesitas. Así es. La parte del tratamiento, Morales, hemos visto estos centros que distribuyen en las medias también unas cremas que dicen que es para la mejoría del tratamiento, para el frescor del área circulatoria. ¿Qué consideración te tiene esa parte ahí? Son opciones que tenemos disponibles. Sin embargo, la principal recomendación es mantener la piel hidratada. Con cualquier tipo de crema que usted entienda, es lo que le recomiendo al paciente, cualquiera, creo que tiene que mantener la piel hidratada. Porque recordemos que una de las manifestaciones clínicas es la resequedad de la piel, ¿cierto? Entonces tenemos que hidratar la piel. Si usted prefiere la que está vendiendo la compañía que la distribuye, perfecto. Si no la prefiere, puede utilizar cualquier crema humectante, que igual le va a beneficiar. Alguien me pregunta que si tiene esas arañitas vasculares y se quiere hacer el procedimiento, si hay algún efecto secundario sobre hacerse, para quitarse esas arañitas. Me gustó mucho esa pregunta. Mira, te lo digo porque uno se le ofrece el tratamiento a los pacientes de infiltrar la vena, ¿verdad? Y con las venas, infiltrando una pequeña arañita varicosa, va a pasar lo siguiente, que tenemos dos tipos de cirujanos, o los que no infiltran o los cirujanos que mienten, una de las dos, porque a todos nos va a pasar que puede que nos ocurra la aparición de una escara. Una escara es que cuando usted está metiendo la pequeña agujita, cuando está infiltrando la vena que introduce la sustancia esclerosante, se extravase de la vena y haga una pequeña mancha o un pequeño hematoma.
En muchas ocasiones ese hematoma desaparece, sin embargo, existe la posibilidad de que quede una mancha permanente en la piel. Y eso es algo que el paciente tiene que saber que puede pasar. Y eso le va a pasar a todos. A todo el que infiltra una vena, o a todo el que esté infiltrando pacientes, eso le puede pasar. O lo está negando, o, o no está No lo ha hecho. infiltrando, o no lo ha hecho, una de las dos. Pero eso es una posibilidad. También hay otras técnicas que es con el láser, porque es un poquito muy dolorosa, pero es una opción y beneficia más sobre todo a pacientes de piel clara, pero atendiendo al tratamiento de las arañitas infiltrando, puede que no pase, ¿verdad? Pero hay posibilidades de que sí. ¿Qué papel juega la parte de la alimentación para no llegar a una insuficiencia venosa como medida preventiva? ¿Qué tú les recomiendas a los pacientes? Porque me imagino que muchos llegan con muchas inquietudes de qué comer, qué no comer, qué debe hacer, ejercicios, pero más o menos la parte de la alimentación, porque es un tema la alimentación en nuestro país. La, los, no solo en nuestro país, diría que es casi una pandemia, es una pandemia, para decirlo, casi que afecta en todas partes. Los problemas derivados de la obesidad son terribles, terribles. Sobre todo empezamos con el síndrome metabólico, lo, donde este sobrepeso, ¿qué hace? Que dificulta el retorno venoso. Sobre todo a nivel de la ingle, el aumento del perímetro abdominal va a comprimir en demasía las estructuras venosas que se encuentran a nivel de la región inguinal o de la región femoral, y esto va a dificultar el retorno venoso. Si hacemos que se disminuya este perímetro abdominal con pérdida de peso, con una alimentación adecuada, el retorno venoso va a ser más efectivo, va a ser mejor y el paciente se va a beneficiar, por lo que es importante que el paciente elimine de su dieta todos los alimentos que sean ricos en hidratos de carbono muy simples o de grasas y de grasas saturadas. Así es. Para todas las personas que nos sintonizan, hermano, estamos en su programa Anestesia y Más con el doctor Juan Natanael Morales en el tema de insuficiencia venosa. Recomendamos a todos que compartan el link y la transmisión para que este tema llegue a muchas personas, porque de verdad que como hay otras enfermedades con mitos y tabúes también, hay muchos mitos acerca de lo que son las famosas varices, como comúnmente la población le llama. Hay muchas inquietudes de qué hacer, dónde dirigirse, si a un vascular, a un cardiovascular, si a un cirujano, si a un podólogo, a un reumatólogo, un sinnúmero de especialidades, y que esta noche con el doctor Morales vamos a abolir todas estas dudas. Para ustedes, amigos que siempre nos sintonizan, le damos muchas bendiciones a todas esas personas que están ahora mismo en la transmisión y que hagan sus preguntas. Este es el momento para preguntarles a Morales acerca de todas sus inquietudes. Hay una persona ahí que me pregunta, Morales, que una persona que descansa poco y que tiene una actividad continua, ¿cómo podría él conllevar esta enfermedad, esta dificultad? ¿Cuáles serían los procedimientos correctos para él hacer para, imagínense, trabajamos, a veces no podemos dejar de trabajar, pero tenemos el problema de la insuficiencia vascular? ¿Cómo convivo con eso? ¿Qué cosas debo hacer? Mira, la insuficiencia venosa es una enfermedad con la que tenemos que aprender a convivir. Nuestra principal herramienta es el uso de medidas de compresión graduada. La primera actividad que ese paciente tiene que hacer en la mañana, o cuando inicie su jornada laboral, es colocarse las medias. Si se coloca sus medias de compresión graduada, tiene quizá más de la mitad del pleito ganada. En segundo lugar, adherirse a una adhesión correcta a su medicación. Generalmente los pacientes no se adhieren de la forma correcta a la terapia
de medicamentos, a pesar que a veces usamos ciclos cortos de 6 semanas, de 2 meses, e incluso de 3 meses. Sin embargo, hay pacientes que lamentablemente no se adhieren, sería la segunda recomendación. Y tercero, mejorar sus hábitos, su estilo de vida, sobre todo sus hábitos alimenticios. Lo que yo le digo al paciente no es que quizá hagas una dieta, sino que seas selectivo a la hora de comer. No es lo mismo que si tú te da un poco de hambre en la tarde, te comas una manzana o una pera, a que te bebas 1 litro de Coca-Cola para decir algo. No sé. Tú, igual te sacia el hambre, una manzana o una pera, sin embargo, las calorías que obtienes por una manzana o una pera, para retirar el nombre del nombre comercial de la bebida gaseosa, las calorías que recibes por el otro lado por un refresco son muy, muy elevadas, que te van a hacer aumentar de peso y que te van a hacer daño. ¿Entiendes? Entonces, es preferible que tú seas inteligente a la hora de tu comer para que no caigas en el sobrepeso, que es muy letal para este tipo de situaciones. Y realmente, ¿cuáles personas mayormente llegan a tu consulta? ¿Llegan con diabetes, hipertensión o simplemente personas ASA 1, diríamos así? ¿O qué porción de la población acude con todo de un arsenal de medicamentos y que Mira, agregándole los de ustedes también? es el pan nuestro de cada día. Nuestros pacientes son personas de la mediana edad, a pesar de que tenemos muchas pacientes jóvenes y pacientes jóvenes que han empezado con cuadros de insuficiencia venosa secundario a una trombosis venosa profunda, generalmente asociado al uso de anticonceptivos orales. Si el que está tomando anticonceptivos orales hace una trombosis venosa profunda, lamentablemente quedan con un síndrome postrombótico y su cuadro de insuficiencia venosa. Ahí tengo pacientes bastante jóvenes de 22, de 24, de 28, de 32 años en esa situación en este momento. Sin embargo, el grosor de nuestra consulta es pacientes de mediana edad, que ya son hipertensos, diabéticos, que lamentablemente son fumadores, que tienen dislipidemia, que están en un síndrome metabólico acompañado de su obesidad. Y es prácticamente ese es el pan de cada día. Yo te diría que la mayoría entran en ese rango y que si hay un paciente que no tenga esa condición, sería la excepción. Una de las cosas que alguien pregunta es si el origen de la enfermedad es por una varice, ¿cuándo yo sé que es quirúrgica o cuándo yo sé que puede ceder con tratamiento? Mira, tenemos insuficiencia venosa con varice y sin varice. Bien, tú puedes tener una insuficiencia venosa sin varice, porque insuficiencia es que esa vena no recoja la sangre y la regrese correctamente. Bien, la vena se dilata o se daña el aparato valvular. Y simplemente el paciente tiene todos los síntomas, sin embargo no tiene varices visibles. La varice es esa vena grande que usted se ve en la piel. Sin embargo, cuando esa vena se vuelve bien dilatada, tortuosa y se acompaña de reflujo, bueno, ya ahí sí tenemos varices. ¿Cuándo vamos a tener una indicación quirúrgica? Bueno, precisamente cuando ya ese síndrome de insuficiencia venosa tiene varices, tenemos que tratar las varices. Si el reflujo es lo suficientemente importante, tenemos que tratar ese reflujo. Si tenemos una úlcera venosa secundaria a una insuficiencia de la safena o de alguna de las perforantes, tenemos que tratar quirúrgicamente esa safena enferma o esas perforantes enfermas. Entonces, dependiendo en qué condición esté cada paciente, bueno, pues se toma entonces la decisión de si lleva cirugía o no. Okay. Y nos preguntan aquí que el tratamiento con pentoxifilina, que este tratamiento... Mira, la pentoxifilina es un fármaco hemorreológico y fue de los primeros fármacos que salió, se aprobó quizá 20 años primero que el Xylostal, sobre todo para enfermedades arteriales. Sin embargo, tuvo un momento de uso importante en el tratamiento de la insuficiencia venosa. Sin embargo, hoy por hoy, el tratamiento de la insuficiencia venosa está orientado con otros venotónicos, como son el dovecilato cálcico, la hidrosmina, la diosmina. Me voy a omitir los nombres comerciales, ¿verdad? Sí.
las vitaminas C, la vitamina E, incluso hay algunos estudios que respaldan el uso de la aspirina y otros que lo contradicen, pero la pentosifilina ha caído en un segundo plano para la insuficiencia venosa, ¿cierto? Sin embargo, todavía hay suficiente evidencia de que la pentosifilina nos ayuda bastante, sobre todo en el tratamiento de las enfermedades arteriales. Casi que de repente hay pacientes que sí, que lo tenemos con pentosifilina, pero no por un problema venoso como tal, sino por un problema de las arterias. Okay. ¿Qué parte de todo esto la sociedad de cardiovascular? ¿Cómo está estructurada? Porque realmente ha crecido la subespecialidad en nuestro país. ¿Qué requerimientos está teniendo en estos tiempos de COVID-19 ustedes como sociedad para la consulta, para los procedimientos relativamente electivos, como establecimos nosotros en nuestra sociedad? ¿Qué está haciendo ustedes como sociedad? Mira, lo primero que en tiempo de pandemia la Sociedad de Cirugía Cardiovascular, cuyo presidente es el doctor Huáscar Roa en este momento, y el secretario es el doctor Espedi García. Primero, aprovechamos este tiempo de pandemia para continuar con la educación continua. Hicimos varios seminarios web donde tratamos el tratamiento quirúrgico del tromboembolismo pulmonar, hablamos de insuficiencia venosa, sobre todo la parte microcirculatoria, y una actualización en las diferentes técnicas, tanto en las diferentes técnicas quirúrgicas, ya sean abiertas o mínimamente invasivas. Y entre los requisitos o los protocolos que se establecieron, son básicamente seguir los mismos delineamientos que tenemos a nivel de nuestro sistema de salud pública, como son el distanciamiento social, el uso de mascarilla, sobre todo para acudir a la consulta, el uso de alcoholes gel para usarlo con cierta regularidad. Y para ser sometido un paciente a un procedimiento quirúrgico, le pedimos al paciente que tenga una prueba de PCR para COVID negativa, preferiblemente. E incluso hay otros que, como yo, que aparte de la PCR que le pedimos, al momento del ingreso le hacemos una prueba rápida que disponemos en el centro donde estamos y le hacemos una prueba rápida en el momento. Porque de repente tú me tienes una prueba PCR negativa de la semana pasada y tú tienes un contacto y empiezas síntomas 5 o 6 días antes del procedimiento, y yo prefiero confirmar con una prueba rápida también antes de. Así es, bastante importante. ¿Han tenido pacientes quirúrgicos con COVID-19 para la realización de algún procedimiento de emergencia? No, que yo tenga conocimiento, hasta este momento no hemos tenido esa situación. Okay. Sí, porque realmente estos pacientes que son relativamente electivos ya tendría que tener un background ya de comorbilidades para poder Sí, son realizarle el pacientes casi procedimiento. siempre estudiados que tú conoces y demás, y sobre todo que como son pacientes con múltiples comorbilidades, son pacientes que saben que se tienen que cuidar un poquito más de la pandemia, porque son pacientes con muy alto riesgo, y nuestros pacientes se están cuidando eh, diríamos, bien o aceptable hasta este momento, según la experiencia que tengo hasta ahora. Así es, así es. Nosotros estamos casi llegando a la parte final, Morales, de nuestra transmisión. Y de igual forma queremos enviarles unos saluditos a todas las personas que siempre nos dan sintonía a nuestro programa y que hoy en día perteneces ya a la familia de Anestesia y Más. Un placer, un honor también. Como hay muchos otros, como el maestro Cuevas Landa, que está por aquí, que nos está sintonizando, Saludos, Miguelín profesor. Hernández, nuestro hermano y amigo, exacto, claro, ahí está también nuestro amigo Beltré Mella, un saludo, tenía mucho tiempo, aquí hay muchas personas, veo también a Raquel Jorge por ahí, parte de nuestra promoción de allá del hospital, y también todas esas personas que siempre sintonizan a Anestesia y Más. Diga, hermano. No, también tengo por aquí a María Rijo, que está conectada, a Georgie Hilton, tengo también
a Harlem, que también estaba conectado por aquí, es decir, un grupo de amigos que siempre nos sintonizan, está pendiente de Anestesia y más. Así es, traemos ya lo que es la parte que nos caracteriza es llevarle los tics de prevención a toda la población, qué consideraciones preventivas para todos los pacientes o las personas que tienden a estar cursando o que sienten que están cursando con una insuficiencia venosa, qué parte principal tú nos dirías para la prevención? Es lo básico, antes de llegar a lo Mira, más difícil. siempre dicen de que para llevar a la casa, pero todos estamos en la casa Así es. ahora mismo, pero básicamente modificar estilo de vida. Si modificamos estilo de vida, nos va a ayudar. Tenemos que empezar a hacer ejercicio, tenemos que salir de la cultura del sedentarismo, tenemos que empezar a movilizarnos, tenemos que empezar a, a perder peso y adherirnos al uso de nuestra media de compresión graduada en el caso de que tengamos indicación de la misma. Así es. Eso es lo más importante. Media, modificación del estilo de vida y perder peso, a moverse. Tenemos que movernos, como usted prefiere. Usted camine, haga zumba, vaya, haga crossfit, insanity, TRX, lo que usted quiera, pero tenemos que empezar a incorporar a nuestro estilo de vida. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos. Así es. Existen, Morales, unos dispositivos para el movimiento de las piernas electrónicos. ¿Qué consideración te tiene esa parte ahí? Porque oye, Lo comercializan en la televisión mucho. Mira, sí, sí. si te digo que hay suficiente evidencia para recomendarlo, no, pero de que son cómodos, son cómodos. Sí, hay unos que son circulares, sobre todo para la planta del pie, que algún beneficio tienen que tener porque estimulan la contracción muscular a nivel plantar y también hay otros que hacen el movimiento longitudinales que favorecen la contracción muscular a nivel de la pantorrilla, pero a nivel de evidencia científica hasta este momento no hay suficiente como para recomendarlo, pero algún beneficio sí pudieran aportarnos. Claro, yo diría que también en la parte del hacer ejercicio, no es coger con zapatos, o van con, ¿cómo se llama? Unas pantuflas, no, hay que tener algún calzado especial para que no afecte y en vez de hacerte un bien te está haciendo un mal, porque al caminar grandes distancias, Mira, es horrible. calzado deportivo y yo siempre le recomiendo al paciente que use un número por encima del que calza. Si usted calza 8, compra un zapato número 9. Y segundo, hay medias de compresión graduada que son deportivas. Nosotros tenemos en el mercado medias que hacen la compresión y que vienen diseñadas para hacer actividad física. Puede consultarlo con su vascular de confianza. Bueno, Morales, nos quedaría que nos diga dónde tú estás ofreciendo tu servicio para aquel que quiera algún día contactarte. Bueno, primero voy a dar mi teléfono, se pueden contactar conmigo a través del 829-308-2585. Estamos en el Centro Médico Doctor Escaño. El Centro Médico Doctor Escaño está en la Avenida Doctor Delgado, número 2, casi esquina Independencia. La calle de atrás del Palacio de la Presidencia. Usted va directo, antes de llegar a la Independencia, mano derecha, usted va a encontrar el Centro Médico. Estamos ubicados ahí, en el segundo nivel. Así es, así es. La parte ya final de nuestro programa la estamos realizando en estos momentos para las personas que se están conectando. Estamos transmitiendo a través de lo que es Cabina 34 Radio, su programa predilecto, Anestesia y más. Realmente ha sido una noche muy bonita, muy importante y nutritiva también para toda la población. Realmente nos llena de júbilo esta noche con nuestro amigo y hermano Juan Natanael Morales. De verdad que ha sido una noche muy fructífera, hermano, para que toda la población se lleve lo mejor de nosotros para las diferentes orientaciones que te estamos trayendo
cada jueves en su programa predilecto Anestesia y Más. Nos cabe ya para la parte finalizada de su programa Anestesia y Más, informarles de los servicios de la doctora Mercedes. Sus contactos los estaremos poniendo en nuestras redes sociales para que también vayan a todas esas chicas a ponerse bellas y a llevar las medidas previsorias con estas medias antiembólicas que nos recomienda nuestro hermano Morales. Realmente queremos, para finalizar, recordarles los lugares donde nuestro hermano hace sus consultas privadas, y que esta transmisión la estaremos haciendo a través también de nuestros canales de YouTube como Anestesia y Más, para que no se la pierdan y ahí tomen nota de los lugares donde presta sus servicios el doctor Juan Natanael Morales. Nosotros, hermanos, llegamos a la parte final de nuestro programa, recordándole su sintonía como cada jueves. Este es su programa Anestesia y Más. Soy la doctora Stephanie Núñez. Les damos gracias, muchísimas bendiciones a nuestro hermano, el doctor Juan Natanael Morales, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en una próxima entrega, recordando siempre compartir este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tengan siempre todos los temas que abordamos fresquecitos. Así que, hermano Jonathan. Agradecer a nuestros televidentes, ¿verdad?, que estuvieron allí conectados con nosotros, y esperamos que sigan multiplicando estas informaciones. Agradecer al doctor por haber estado con nosotros, y les esperamos el jueves que viene en otra Anestesia y Más con otro tema interesante de salud, así que no se lo pierdan. Amén, amén, ya ustedes saben. Hasta la próxima. Listo.